Escucha bien, porque esta grabación es lo único que quedará cuando el servidor se reinicie. La gente cree que vive en un mundo físico, pero la realidad es solo un renderizado de altísima resolución procesado por una inteligencia artificial cuántica a 10 kilómetros bajo tierra. Yo era el conservador jefe de texturas. Mi trabajo era asegurarme de que el césped se moviera con el viento y que el agua de los océanos tuviera ese brillo exacto. Pero hay una ley inquebrantable en la computación de la realidad, el límite de renderizado de partículas. Para que el universo no colapse, la IA solo puede procesar un número finito de detalles a la vez. Por eso, cuando no hay nadie mirando un bosque, el sistema reduce la resolución. Es una optimización necesaria. Si intentas renderizar cada átomo de cada objeto de la Tierra al mismo tiempo, el procesador se sobrecalienta. Lo llamamos el efecto espejismo. Teníamos todo bajo control hasta que la corporación que gestiona la realidad trajo a Víctor, un nuevo director de experiencia del usuario. Víctor no era un ingeniero de sistemas, era un experto en redes sociales que pensaba que el mundo se veía demasiado aburrido. Decía que los colores eran apagados y que la realidad necesitaba un filtro de saturación permanente. Víctor entró en el núcleo de procesamiento una mañana, quejándose de que el cielo de Londres se veía demasiado gris. Quería que la realidad fuera instagramable las 24 horas. Ingeniero, me dijo, señalando la consola maestra, he revisado el código. Gastamos el 60% del procesamiento en física de sombras y gravedad realista. Es un desperdicio. Quiero que desactives los algoritmos de sombreado y uses ese poder para activar el modo hiperdetalle. Quiero que cada habitante del planeta pueda ver las huellas dactilares de una hormiga a 10 metros de distancia. Quiero que las flores brillen con luz propia. Haz que el mundo sea vibrante, cueste lo que cueste. Sentí un escalofrío que no era digital. Se lo advertí. Le dije que la arquitectura del sistema no soportaría tal densidad de datos. Si activábamos el hiperdetalle sin sombras que ocultaran los errores de carga, el procesador entraría en un bucle de renderizado infinito. Le dije que el sistema no filtraría los errores y que la realidad empezaría a pixelarse físicamente. Estaba pidiendo el colapso de la matriz por exceso de belleza. Víctor se rió de mí. Dijo que yo solo quería mantener el mundo gris y funcional porque me daba miedo el progreso. Me dio un ultimátum. O desactivaba las capas de optimización y subía la resolución al 10.000%, o me borraba del servidor. Literalmente. En este mundo, el silicio no entiende de marketing. Sabía que Víctor estaba a punto de quemar la existencia misma. Así que preparé el protocolo de responsabilidad final. Le obligué a iniciar sesión en el núcleo con su firma neuronal. Le hice escribir un comando manual donde rechazaba mi advertencia sobre el sobrecalentamiento cuántico y la fragmentación de la realidad. Firmó que aceptaba la responsabilidad total por la corrupción de datos existenciales. Con un toque arrogante, validó la orden y gritó: «Hágase la luz de alta definición». Al principio, fue hermoso. Durante 5 minutos, la Tierra se convirtió en una joya imposible. Los colores eran tan intensos que dolían, los detalles eran tan nítidos que podías ver los microbios en el aire. Pero entonces, el procesador cuántico gritó. La temperatura del núcleo subió a niveles estelares. Sin los algoritmos de sombras para ocultar la falta de memoria, el sistema empezó a cometer errores de renderizado masivos. Lo llamamos el gran glitch. Vimos a través de los monitores cómo la realidad empezaba a romperse. El cielo se llenó de artefactos digitales, cuadros negros que bloqueaban el sol. La gente empezó a clipear, atravesando paredes o quedando atrapada en el suelo de hormigón. Los árboles perdieron sus texturas y se convirtieron en polígonos verdes y afilados que cortaban como cuchillas. Pero lo peor fue el sonido, un ruido estático ensordecedor que reemplazó al viento. El procesador de la realidad se estaba fundiendo. 1.000 millones de personas quedaron atrapadas en un mundo que se estaba convirtiendo en basura digital. El sistema colapsó, y el mundo se quedó en negro. Víctor estaba en el suelo de la sala de control, mirando sus propias manos, que ahora eran bloques de píxeles deformes. Estaba llorando, pero sus lágrimas no eran agua, eran códigos de error 404 que caían al suelo. Cuando los administradores superiores, los que crearon la IA, llegaron para investigar el apagón total de la existencia, Víctor intentó culpar a los servidores. Dijo que el hardware era viejo y que yo no había limpiado los ventiladores. Pero yo solo tuve que abrir el registro de seguridad inalterable. Allí estaba su firma neuronal, vinculada al comando que destruyó la Tierra. Cuando los administradores vieron que él había forzado el sistema por pura vanidad, su castigo fue peor que la muerte.
Lo condenaron a la papelera de reciclaje, una subsimulación de 1 metro cuadrado, en blanco y negro, con ruido estático eterno, donde pasará el resto de la eternidad procesando sus propios errores de cálculo. A nosotros nos costó 3 décadas de tiempo simulado restaurar la copia de seguridad de la Tierra. Hoy soy el arquitecto de realidad. Y os aseguro que, en mi mundo, si alguien intenta ponerle un filtro de saturación al cielo, lo borro de la existencia antes de que termine de parpadear. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.